Pues bienvenidos a todos a este curso de oftalmología básica para licenciados en optometría. Y pues vamos a empezar con una breve descripción de lo que consiste el curso. Bueno, esto se les hizo llegar. Y básicamente nos vamos a enfocar a su perfil de egreso de este curso, que va a durar 4 meses. Van a ser 16 clases, la mitad de ellas va a ser teóricas, son 4 módulos. Y lo que queremos lograr es que tengan la capacidad de diagnosticar enfermedades oculares más comunes, tanto a nivel del segmento anterior como posterior, es decir, glaucoma, córnea, catarata y también de retina. Y también queremos que ustedes, ante un paciente, sepan cómo orientarlo, a dónde derivarlo, o reconocer si es un padecimiento urgente o puede esperar, o algún otro tratamiento incluso simple que ustedes puedan implementar. Y la otra parte que también queremos como objetivo es que los estudios complementarios como fluorangiografía, OCT, tanto del nervio óptico como de mácula, también sepan interpretarlos. Y también tenemos un módulo de lente de contacto esclerales. Va a ser algo básico, obviamente para lentes esclerales necesitamos como un cursito aparte, que ya lo veremos si les interesa, si lo hacemos más adelante. La modalidad pues es presencial. Vamos a tener la clase disponible por si la quieren repasar. Si es que no quieren como perder el tiempo tomando apuntes, va a estar la clase disponible para ustedes. O si en algún momento se les dificulta venir a la clase teórica, también pueden avisarnos y tomarlos para para hacerles llegar la clase. Los talleres sí son obligatorios, obviamente por lo que implica un taller. La clase, lo que vamos a tener vivo, no va a ser en vivo, va a ser grabada, pero lo vamos a subir lo más rápido que se pueda. Si no es en 24 horas, ya la tienen disponible en la plataforma de YouTube, en una sesión privada que les vamos a hacer llegar. La ubicación, bueno, ya eso no hay duda, va a ser aquí. Los talleres, vamos a avisarles si vamos a traer el equipo aquí. Algunos obviamente va a ser donde estén los equipos, algunos no los podemos mover cuando veamos lo de OCT y fluorangiografía. Los días, pues todos los viernes a las 19 horas, excepto el día, el 2 de noviembre, que es una fecha difícil, que lo vamos a ver el miércoles 31 de octubre. Es el único que va a cambiar. Esto, bueno, ya se los dije, 16 semanas, 2 horas de clase, de 7 a 9 de la noche, y estos son los módulos: glaucoma, retina, córnea, catarata y estrabismo. Y tenemos una evaluación al término de cada módulo por escrito, y también estamos de su asistencia del 80% de los talleres, que es lo presencial. Y les daremos su constancia al finalizar el curso. Bueno, este es el programa, que también ya se los hicimos llegar. ¿Tienen alguna duda con el programa? ¿No? ¿Seguros? Perfecto. Okay. Y nuestro objetivo del día de hoy, 10 de agosto, bueno, la introducción, la bienvenida al curso, la historia clínica, que son 10-15 minutos, y vamos a empezar con el módulo de glaucoma, a cargo del doctor Alfredo Castillejos. Yo soy el doctor Rangel, retinólogo, y vamos a ver introducción, anatomía y fisiología del ángulo y del nervio óptico, y ejemplos de nervios ópticos y la vía visual. ¿Okay? Tenemos esta pantallita para lograr alta definición de las imágenes, sobre todo de nervio óptico y de retina. ¿Okay? ¿Alguien no ve dónde está sentado? Aquí hay 2 lugares por si se quieren pasar para acá. Bueno, los costos, tuvieron su descuento del 50% en las mensualidades, y quien se inscribió antes de esa promoción se le tomará en cuenta para las mensualidades a futuro. Y tenemos también
esta modalidad. Ajá. Para también como en forma de ayuda, si quieren como intercambiar el pago en dinero, también pueden hacernos llegar pacientes para estudios o consulta, y este va a ser como el cambio. Algún consulta o estudio, 250 pesos menos en su mensualidad, y un paciente que llegase a operarse, se le descuenta esto en su mensualidad. ¿Cómo vamos a corroborar ese envío? Les vamos a dar unos folios donde viene registrado quién lo manda, el paciente, se lo dan a su paciente y nos lo entregan aquí y se hace el descuento. Adelante, toma asiento. Estas son fotografías de cursos previos, que también ya los leyeron, y estos son testimonios reales. ¿Vale? Okay. ¿Algo que quieras agregar, Alfredo? Que estamos grabando porque estamos teniendo esta situación de cómo vamos a transmitir. Sabemos que en México las distancias son una complicación, entonces tratamos de grabar las clases y como que estamos ahí tratando de innovar en que la clase tenga una buena calidad en la definición y la puedan escuchar después. Entonces pues estamos ahí con las fallas técnicas. Pero bueno, el caso del curso, primero agradecerle su presencia, qué bueno que vinieron, y ojalá entendamos mutuamente el propósito del curso, que es brindarles los conocimientos necesarios para ser los mejores licenciados en optometría. Y eso es, como fácil de decir, difícil de hacer. A través de los años, estos cursos ya tienen un ratito. Hoy hemos tratado de aprender qué les sirve y qué no. Al menos hemos dado unos 10, creo que a través de estos 3 años. Y finalmente se llegó a la conclusión. Este es nuestro primer curso ya en forma, con mensualidades de tiempo largo, en el cual se les trata de entrenar para que tengan la teoría y la práctica para poder desenvolverse. Para que ustedes cuando presenten a un paciente digan, este paciente tiene esto, este paciente es refractivo. Okay. Vamos a hablarle así. O este paciente lo tengo que derivar, este paciente es urgente. A través del tiempo, y me parece que es un tema muy de México, hemos visto que profesionistas, y esto no es del ámbito de la salud, estamos muy separados. Hay gente muy buena en México y gente muy mala. Y la cosa es que los que vengan aquí queremos que sean los buenos, ¿no? Que ustedes vean a su paciente y que actúen con ética y que actúen con conocimiento, y no lo que vemos diario en la consulta, que es alguien que dejó un paciente ir, que tenía un desprendimiento de retina o le puso lentes y no se dio cuenta. Esto no es más que lo que deberían saber de la escuela y reafirmar los conocimientos, pero desgraciadamente a mí ya me han tocado, yo creo que hemos entrenado o han pasado por aquí más de 100 licenciados en optometría, y la verdad que bien poquitos vienen bien preparados. Y cada quien le echa la culpa que a la escuela, que no tuve tiempo, etcétera, pero ya a la hora de la práctica es una profesión a veces muy deficiente, y no solamente es el alumno, muchas veces es la escuela. Entonces esto es lo que, de nuestra perspectiva, después de 3 años de conocimiento, lo que cualquier licenciado en optometría bien preparado debería de conocer y dominar. Entonces no es magia, son habilidades, es conocimiento. Y también más adelante les vamos a platicar, este curso está muy polémico y depende de ustedes que la polémica se carga a nuestro favor. Es decir, este curso ha sido muy criticado por oftalmólogos, ¿no? del gremio de nosotros y también del gremio de ustedes, curiosamente, ¿no? Creo que recibimos más críticas de ustedes. Y esto es de, no les enseñes esto, no les enseñes lo otro, aquello. Entonces, no se trata de darle más que los elementos que ustedes ya deberían de saber y que les van a servir para enfrentar con el paciente. Lo que hagan ustedes con el conocimiento es muy importante porque finalmente nos representan y se representan a ustedes, ¿no? No se trata de robarse pacientes, de hacerle al cirujano y viceversa. Creo que es un tema de respeto entre colegas. Finalmente ustedes y nosotros, a veces uno nos toca hacer la primera línea de defensa, la atención visual de los mexicanos, ¿no? Y si nos respetamos y trabajamos de la mano es mucho mejor. Yo siempre he tenido la idea de que el conocimiento está para compartirse y no para quedarse y hacerse el que no se lo pasa a nadie, ¿no? Pero también está el que hace mal uso del conocimiento. Yo creo que es peor, como dicen el refrán, ¿no? Que es lo más peligroso es un pendejo con iniciativa. Es mucho más seguro alguien que sí sepa lo que está haciendo y que actúe en el buen haber y en el buen ser también, que alguien que no sepa. Y normalmente quien va a hacer iatrogenias las va a hacer con y sin conocimiento, y casi siempre son sin conocimiento. Entonces entiendan bien para qué es el curso, para que nos apoyen y esto crezca. Creo que es algo que en defensa de su profesión y también de la de nosotros es algo muy positivo, porque creo que ni la ley a veces nos protege, a veces se quedan con la impresión de que el licenciado en optometría nada más hace lentes, cuando no es así.
un profesionista de 5 años de entrenamiento y también les va a servir para generarse más ingresos, ¿no? Si ustedes, este tipo de lo que comentaba Josué Rangel, que es este tipo de intercambio, de que ustedes detecten un paciente, lo manden y lo atiendan y todo eso, va a ser los mejores profesionales y también, ¿por qué no? O sea, comemos de esto, vivimos de esto, entonces que genere el mejor ingreso. Entonces ese es el propósito del curso, para que no se malentienda. Todos debemos de tener nuestro papelito con nuestro nombre pegado. Siéntanse en confianza, vamos a estar aquí aplastados creo que 3 meses, entonces es bueno conocernos. Yo soy el doctor Alfredo Castillejos, me pueden decir Alfredo, doctor Josué Rangel, el doctor Daniel Capiz. Vamos a estar coordinando el curso, van a venir otros ponentes de otras especialidades, pero bueno, somos los que estamos aquí en casa, al menos en esta sucursal Roma, y vamos a estarle ayudando con los talleres también. Los talleres son muy prácticos y estamos viendo cómo agarran la lupa, siéntanse en confianza de ir preguntando. Es cosa de práctica, no es nada del otro mundo. No se sientan frustrados si al principio no ven la retina en la oftalmoscopía. Tenemos unos modelos nuevos para ver la retina, pero es muy de práctica. Nos tomó a nosotros meses para empezar a ver y después años para que tu cerebro lo capte y después más años con la experiencia para interpretar. Entonces no se trata de eso, pero sí para que ustedes tengan los elementos necesarios. Entonces no se sienten frustrados si al principio no ven la retina o no toman la presión. Lo harán, cualquiera lo hace. No es así que estadísticas de la masa ni nada así. ¿Salen? Bueno, ¿qué más? Entonces pónganse su papelito, ¿no? Para que ya lo tienen todos. Y yo creo que sí, vamos a presentarnos exactamente. Entonces yo me voy a presentar porque ahora me toca a mí el módulo de glaucoma, pero ustedes se pueden presentar y después al final Josué y el doctor Capiz. Podemos empezar contigo, Víctor. Digan su nombre completo, de qué escuela vienen, ¿qué más? Yo creo que sí, y qué hacen de su práctica, si están en la escuela, si ya tienen consultorio, así se vale aquí el comercial. ¿Por qué no se paran y se presentan uno a uno? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Víctor Hugo González Frías, yo soy egresado del SIX de Santo Tomás y bueno, yo ya tengo mi consultorio, está aquí sobre Tlalpan, Metro San Antonio Abad. Y ahora sí que a mí me gustó este curso, bueno, por el temario, por cómo lo van a abordar. Yo soy más clínico, me fui más a lo clínico, estuve en una clínica de Linz y luego estuve en el Darío Fernández. También conviví con los oftalmólogos y trabajamos, como dicen, ¿no? Es una simbiosis que hay. Y bueno, espero aprender más de este curso. Hola, ¿qué tal? Yo soy Iraís, soy egresada del Poli, del casco de Santo Tomás. Yo vengo desde casi Poza Rica, Veracruz. Y bueno, yo tengo allá mi consultorio y la verdad es que allá desafortunadamente no tenemos muchos especialistas y la verdad es que me interesa mucho hacer buen uso y conocimiento para poder derivar a un lugar respectivo que le conviene a los pacientes, ¿no? Hola, mi nombre es Elisama, me pueden decir Eli, y estudié en el SIX de Milpalta, el Politécnico, y trabajo en la Clínica Oftalmológica Tlalnepantla. Hola, buenas tardes, mi nombre es Lucero Mendoza, yo soy de la FES Iztacala, trabajo en el IMSS y tengo mucha relación con los oftalmólogos y por eso precisamente quiero aprender más de estos temas que cuesta mucho trabajo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Noemí Ramírez, soy egresada del UNAM y tengo un consultorio particular en Gustavo Madero y pues quiero aprender. Vamos acá. Yo me llamo Israel Arellano, también soy del SIX de Unidad Milpalta, tengo mi consultorio en la delegación Milpalta y bueno, vengo a este curso porque me gustaría aprender más y conocer más. ¿Has venido a alguno de nuestros cursos Sí. previos? Sí, Al Congreso. piloto. Eso también. Y el congreso. Hola, ¿qué tal? Soy Ana, soy egresada del SIC Santo Tomás y pues estoy en proceso de abrir mi consultorio. Hola, mi nombre es Jenny, yo también soy optometrista, egresada del Politécnico y también quiero aprender y tengo un consultorio. ¿También eres del casco? Sí, el casco. Hola, yo soy Olga Silva,
También soy egresada del CIC Santo Tomás. Acá estoy haciendo un break de jornadas foráneas y ya también estoy próximamente. Hola, yo soy Verónica, también soy de Iztacala. Tengo un consultorio también allá por Ciudad Azteca y vengo a este curso para tener más conocimiento acerca de las patologías y poder diagnosticar y canalizar correctamente. Mi nombre es Amaí, soy estudiante de CIC Santo Tomás y pues más que nada me interesó el curso para reforzar conocimiento y pues ver más allá de la escuela. Súper bien. Pues también el curso se trata de un poco de networking, que es de ayudarnos, ¿no? También entre nosotros, y pensamos hacer como una red de profesionistas. Por ahí les vamos a estar mandando vamos a hacer un grupo de WhatsApp, casi siempre ya ahora es más fácil comunicarnos para las clases, mandarles las presentaciones, los temas de estudio antes de que se presenten a la clase y no vengamos en blanco. ¿Sale? Entonces el primer tema, el doctor Josué nos lo va. Bueno, el tema 1, introducción y la historia clínica. Es como siempre el tema aburrido, el que nadie quiere ver, pero lo quise incluir porque es la base de todo, es la base del diagnóstico. Una mala historia clínica nos va a dar un mal diagnóstico, ¿ok? Bueno, esto ya platicamos un poquito de por qué un curso de oftalmología para optometristas. La respuesta es sencilla, pues porque son el personal que atiende pacientes y por lo tanto deben de tener este conocimiento. Ajá. Y el objetivo es también lo que platicamos, dar un buen diagnóstico, orientar al paciente, decirle es grave, no es grave, tienes que atenderte hoy con el oftalmólogo, es quirúrgico, no es quirúrgico. Ese es realmente el objetivo que queremos lograr. Y el propósito es que hagan una historia clínica, que hagan de la historia clínica una herramienta. Ajá. No que pese tener que llenar un documento, sino más bien que aprovechen toda esa información para llegar a un diagnóstico correcto. Ya lo hacen, sí, ya lo hacen. Ajá, aunque realmente no llenen el formato historia clínica, ya hacen una historia clínica, ya hacen un interrogatorio. Lo importante es que sea ordenado. Bueno, algunas definiciones rápido. La semiología pues es el estudio de signos y síntomas de las enfermedades y sus consecuencias. Signos son esas manifestaciones objetivas físicas o químicas que se reconocen al examinar al paciente. Alguien, si quieres, Israel, un ejemplo de un signo oftalmológico. O alguien que quiera participar. Exactamente, es algo que vemos y que nadie nos puede engañar, que ahí está. A diferencia de un síntoma, que es algo subjetivo, o sea, nos lo dice el paciente. Ajá. Molestias, dolor, etcétera, etcétera. Y nosotros no lo podemos comprobar. Ajá. Y el conjunto de estos signos y síntomas nos dan un síndrome. Ajá. Y definen un estado morboso. Bueno, pero en el buen sentido, ¿no? De morboso. Ok. Y el interrogatorio, creo que es lo que más quiero que pongan atención de esta parte. Cómo interrogar de manera ordenada. Y primero que llega el paciente, dejamos que él se exprese libremente, ¿no? Que nos diga qué va, qué siente. Si el paciente ya empieza a decirnos otras cosas, algún chisme, algo que no interesa, empezamos ya el interrogatorio dirigido. Ajá. ¿Qué de lo que nos está diciendo nos interesa? Y siempre prestarle al paciente toda la atención, no distraernos con otros pacientes, no distraernos con el celular, estar enfocado, mirarlo a los ojos, escucharlo y dirigirlo hacia donde queremos que nos vaya dando esa información, porque el paciente es frecuente que se pierda en lo que nos está diciendo. Entonces lo dejamos hablar para no cortarle la conversación, pero ya queremos que nos diga cuándo empezó, qué tiene, qué siente, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces hacer una conversación primero abierta, después lo cerramos a lo que queremos obtener. Siempre con lenguaje fácil.
que lo entienda el paciente. No preguntarle que si ha tenido miodesopsias, fotopsias o algo así, porque no nos va a entender. O sea, traducirlo a lo que nos entienda. Ha visto lucecitas, destellos, un flash, puntitos que ve, mosquitas, para que él nos pueda decir si realmente lo siente o no. Ajá. Y bueno, lo que les decía, de quitar información que no nos interesa, obviarla. Dar seguridad siempre. Ajá. El paciente se da cuenta, cuando tenemos esa experiencia y en cómo establecemos esa conversación. Entonces siempre estar seguro de las preguntas que le hacemos y ponerlo en práctica. Todo lo que aprendamos hoy, ponerlo a práctica para reforzar ese conocimiento. Incluso si ya empezaron a explorar al paciente y algo se les ocurrió que no preguntaron, háganlo. También es muy importante. O si vieron algo en el examen que también oriente el interrogatorio, retómenlo o interrumpan tantito la exploración y sigan haciendo preguntas. Bueno, yo les recomiendo que igual si ya están viendo pacientes tengan un formato de historia clínica para que al principio lo hagan pues muy ordenado y vayan anotando todos esos datos, desde el nombre completo, la edad. Obviamente a determinadas edades hay determinadas enfermedades, conjuntivitis primaveral, estrabismo, degeneración macular, anomalías congénitas, etc. El sexo y datos de contacto. Eso es muy importante. Quédense con el nombre del paciente, su celular, su correo, por muchas cosas. Por si tienen que darle seguimiento al paciente, por si lo refirieron a algún lado y le quieren hablar si lo atendieron o no, por si lo quieren invitar a alguna promoción, 1000 cosas. Hagan esa base de datos de sus pacientes. ¿Okay? Y pregunten al paciente a qué se dedica. Creo que es muy, muy importante y nos puede dar la respuesta a las molestias o a la enfermedad que tiene. La astenopía laboral, pues es ese conjunto de molestias como indefinidas que tiene el paciente a veces por usar demasiado la computadora o el celular, y preguntándole simplemente qué haces en tu día o a qué te dedicas, nos puede dar esa respuesta. Factores ambientales, también muy importantes, trabaja en una fábrica al aire libre, 1000 ejemplos. Y también por la posibilidad de accidentes laborales. Bueno, dónde vive, antecedentes heredofamiliares, miopía, pero sobre todo el que tiene peso genético es el glaucoma, sobre todo si es directo, o sea, mamá, papá, etc. Enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, cualquier enfermedad, también pregúntenla y anótenla. Personales patológicos, muy, muy importante preguntarlo. ¿Qué enfermedades tiene? Si vemos algo y ni siquiera sabemos si es diabético o hipertenso, nos podemos ir a otra enfermedad que tan solo sabiendo ese antecedente podemos deducirlo. Tabaquismo, si tiene alguna enfermedad, por ejemplo, degeneración macular relacionada a la edad, que suspender el tabaquismo es importante para detener la progresión. También, si no se lo preguntamos, nunca nos va a decir, bueno, a menos que huela mucho a tabaco, ¿no? Cirugías oculares previas, cualquier tipo de cirugía es muy importante para el proceso actual. Por ejemplo, nos llega un paciente con ojo rojo, dolor, mala visión, y no le preguntamos nada y pensamos, pues una uveitis. Bueno, no hay tanta urgencia. Y no le preguntamos que lo operaron de catarata hace 3 días y a nadie se le ocurrió. Es un ejemplo burdo, pero para ponerle el ejemplo, pues tiene una endoftalmitis, que es una urgencia oftalmológica, ¿no? Diagnósticos oftalmológicos previos. Eso también nos puede orientar a algunas enfermedades. Algunos pacientes, y creo que es frecuente, aunque yo les digo, lo niegan y como que ellos piensan, bueno, no le voy a decir al doctor para que no me diga lo mismo que ya me dijeron en otro lado. Bueno, eso ya es propio del paciente
Y al finalizar la consulta me dice, no, ya fui con este doctor y me dio esto y ya. Bueno, pero hay que preguntarlo, ¿ok? Sobre todo si están ya tratados con algo. Ajá. Si vemos que tiene un ojo seco y no nos dice y le vamos a recetar la misma gota que ya le dieron, pues entonces ahí es donde cobra relevancia. Ajá. Medicamentos usados actualmente, todo tipo de medicamentos, pastillas, gotas, remedios, todo preguntar. Por ejemplo, si llega un paciente con mala visión o alteración de la visión central y nunca le preguntamos y el diagnóstico era una toxicidad retiniana por cloroquina y nunca nos enteramos que tomaba cloroquina, pues se nos puede ir una sospecha diagnóstica. ¿Okay? Y aquí esto es lo más importante, padecimiento actual. Cada síntoma, puntualizarlo. Ajá, por sencillo que sea, saber cuándo empezó. Si nos dice dolor, ¿cuándo empezó el dolor exactamente? Tiene 2 horas, tiene un día, una semana, etcétera. ¿Cómo se instaló? ¿Fue de golpe? ¿Fue rápido? ¿Fue lento? Ajá, ¿qué intensidad? Si es un dolor leve, moderado, severo, usamos la escala del 1 al 10, 10 un dolor insoportable, 1 mínimo, y la localización exacta del dolor. Incluso si es necesario que le señale me duele aquí, aquí o aquí, porque muchos pacientes vienen, me duele el ojo, y al final no les duele el ojo, sino era como el párpado, ¿no? Entonces nosotros buscando en el ojo, y al final era un orzuelo. Ajá. Entonces preguntar bien la localización. Acá. O nos dicen me duelen los ojos y no preguntamos más, resulta que también tenía dolor de cabeza y al final era una migraña, no hay nada que ver con algo oftalmológico. Tipo de presentación, si fue continuo, intermitente, ocasional. Ajá. Si el paciente lo atribuye a halo, esa pregunta puede sonar tonta, pero no lo es. Porque con esta pregunta a veces el paciente nos dice la respuesta. Yo pienso que fue por estas gotas de manzanilla, ¿no? Yo creo que porque me cayó algo, 1000 cosas. Frecuencia, había pasado antes, algún factor que empeore o mejore el síntoma y si ha recibido algún tratamiento previo. Y listo. ¿Okay? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿No? ¿Alguien hace una historia clínica bien estructurada de ustedes? Bueno, sí hacemos historia clínica bien estructurada, yo creo que yo no, me faltaron algunos detalles de ahí, sí. Perfecto. Entonces los que ya lo hacen, agreguen lo que sea necesario, tener bien su formato y llenarlo de manera rutinaria. Ajá. Quien no o hace o que apenas va a empezar con sus consultorios, requisito importante para tener ese orden y llegar al diagnóstico. Desde que el paciente llega, nos dice qué es lo que tiene, qué siente, desde cuándo, en nuestra mente ya tenemos a lo mejor 3 enfermedades que con los signos la corroboramos. Ajá. Si se hace un mal interrogatorio, tenemos 20 enfermedades posibles y podemos fallar. ¿Okay? Y eso de la intensidad del dolor y que te lo digan en escala, híjole, es súper importante. Porque de ahí depende la emergencia, la urgencia que le puedas dar también, ¿no? Me pasó un suceso, fíjate. Y se pudo haber canalizado oportunamente nada más con esto de preguntar la escala. Exacto. Sí. Un ejemplo común, paciente ojo rojo y que tiene un dolor intenso, ¿no? Y a lo mejor pensamos, bueno, conjuntivitis, no hay dolor tan intenso, al final era una escleritis. Ajá. Simplemente por la escala del dolor nos puede orientar también a enfermedades. ¿Okay? Entonces lo voy a dejar con el doctor Alfredo para el módulo de glaucoma. Bueno, para quien va a poner su cónsulo ya lo tiene. Pues ya saben, la COFEPRIS está muy encima de los consultorios y uno aprende así a veces tropezándose.
Una de nuestra coordinadora, la licenciada Patti, sabe muy bien de regulaciones. Pregúntenle si van a poner su consultorio porque las multas están bien feas. Hasta sus letreros de no discriminación, todo eso lleva un orden y deben de seguir la norma. Igual el expediente tiene, no es nada más como un ejemplo, que es así, una norma del expediente. Una buena idea es, hay un expediente electrónico, no es caro, les ahorra papel y va normado. Y la otra es nada más llevar bien la norma, pero a veces se hace largo y tedioso, los pacientes tienen que firmar, el testigo tiene que firmar, pero a la hora de los problemas legales sí sirve. Si no tienen un buen expediente, esa es su mejor defensa. Si no hay expediente, ustedes lo hicieron mal o no está conforme a la norma, pues o sea, ni siquiera se presenten la demanda porque ya van a perder. Perfecto. Ya está listo la que quieras. Entonces también para esto sirve este curso. Nosotros bueno, ya pasamos por eso y nos han multado muchas veces y de ahí hemos aprendido. Entonces, para que no les pase lo mismo, que siempre es mejor experimentar en los zapatos del otro. A siempre me gusta iniciar presentándonos porque más en un curso largo para que nos conozcamos, si no luego pues esta nueva versión está entre Maki. ¿Cómo se pone aquí? Pues ves esta visualización. Está donde derecha. ¿Arriba? Abajo. Si quieres apuntarme, lo saco el ¿usted? celular, es al revés. Sí, ¿no? Ah, sí. No sé. Entonces, no es para presentarme, que nos conozcan, que me conozcan, conocerlos ustedes, pero también de alguna manera incentivarlos a que los profesores del curso son profesores que dan clases no solamente aquí, sino en los hospitales de escuela, y nos ha tocado dar clases en muchos lugares del mundo. Yo soy graduado del UNAM como médico cirujano, oftalmólogo por la ceguera. Glaucoma lo hice en la Universidad de Nueva York, hice un año de investigación en el Colegio Médico de Nueva York, soy maestro en la investigación por la UNAM y también me gusta mucho el tema de ahorita de cosas electrónicas y soy diplomado en comercio electrónico. Pues tuve la suerte de viajar por el mundo durante mi educación y casi todas las becas que uno puede ganar en México y en el extranjero me las dieron y gracias a eso pues pude permanecer un buen tiempo fuera, ¿no? Entonces, y esta foto es creo que la que más me gusta y la puse aquí porque de esto se trata y también se trata de mis siguientes años de vida. Esta es una foto de una entrevista que nos acaban de hacer en Televisa, en la cual entrevistaron a 5 mexicanos que quieren cambiar a México. Y está Eva Longoria, está esta chica que es la que trae el proyecto del aeropuerto. Ella es así como la máster de desarrollo sustentable en México. Tiene todos los edificios grandes de Reforma y lleva el aeropuerto. Este chavo, el de silla de ruedas, es el mejor atleta paralímpico que tiene México. Y bueno, también quería introducirme con una frase así, y es para que, como les dije en la introducción, ahora sí que hagamos el bien con lo que aprendamos aquí. ¿Vale? Bueno, pasemos a la clase. Vamos para allá. Entonces me toca el módulo de glaucoma. Entonces siempre empezamos así como en qué es el glaucoma, ¿no? Y les quiero decir que es una enfermedad que poco a poquito, unos maestros decían que cuando la enfermedad se llama como la subespecialidad, hay un problema. Y es cierto porque realmente no sabemos bien qué es el glaucoma. Y ese término se estableció hace más de 100 años y realmente es un grupo de enfermedades que se definen como glaucoma, pero en realidad son diferentes tipos de enfermedades que afectan el nervio óptico. Y poco a poco se sabe más sobre cómo se van a afectar y sobre todo se van a tener que dividir las enfermedades y en algún punto se tiene que dejar de llamar glaucoma. Quizá el glaucoma clásico es el de ángulo abierto, que se le sube la presión y daña el nervio óptico. Y de ahí vienen una serie de variaciones, que el glaucoma congénito, que es más bien una malformación del drenaje del ojo, glaucoma de tensión normal, que es un tema de desequilibrio neuronal, etc. Pero así le dicen glaucoma a todo ahorita. Poco a poco va a cambiar. Entonces son definiciones que tiene la Academia Americana. En Wikipedia dice que es un grupo de enfermedades que resultan en daño del nervio óptico y pérdida de la visión. Esta es otra definición de la Fundación para la Investigación en Glaucoma. Y como ven, se parecen un poco, pero también discrepan. Y esto es lo que nosotros aquí le ponemos, al menos del glaucoma primario. Es una neuropatía óptica progresiva
con patrones determinados de pérdida de la capa de fibras nerviosas, del campo visual, que está fuertemente relacionada a la presión intraocular, modificada por otros factores vasculares oculares y sistémicos, así como la presión intracraneal, pero en la mayoría de los casos. O sea, es una serie de elementos que llevan al daño del nervio óptico, y aquí el problema con glaucoma es que cuando justamente hablando de la historia clínica, es la historia clínica los va a llevar al tipo de glaucoma que tiene este paciente. El glaucoma creo que es una enfermedad en que sí hay que conocer mucho al paciente, porque es muy común aún entre especialistas que el especialista está poniendo peor al paciente de lo que llegó y realmente o lo preocupa o lo trata mal, etcétera. Y todo es por no hacer una buena historia clínica, para no definir el tipo de glaucoma. Por alguna razón, y que vamos a ir a estar discutiendo, que no es bien conocida, pero probablemente por el tema de la lámina cribosa, todos los glaucomas se benefician de bajarles la presión intraocular. Los demás factores son muy complicados porque hay que llegar al paciente y a veces se gasta mucho dinero alguien que tiene un problema cardiovascular o alguien que tiene algo neurológico, alguien que tiene la presión intracraneal baja. Modificar esos factores lleva tiempo, dinero y esfuerzo, y a veces no lo validan porque, por ejemplo, la presión baja puede afectar su campo visual, pero hipertensar a los pacientes los puede matar, sobre todo si es un viejito, ¿no? Entonces, por eso todo ha derivado en los últimos 150 años en bajarle la presión intraocular, porque en realidad sí funciona para la mayoría, no solamente de los glaucomas, sino de las neuropatías ópticas de diferente etiología. Entonces aquí le puse esta diapositiva de cuál es la causa del glaucoma. Bueno, no se ve la flechita aquí, pero bueno. Entonces, la primera es un diagrama de la cabeza del nervio óptico y su interacción vascular. La segunda es una microfotografía de la lámina cribosa. La tercera, que fue lo primero en estudiar, ¿no? Se ha considerado que el glaucoma tuvo siempre que fue un problema así como de plomería, ¿no? Se tapan los conductos, aumenta la presión y daño al nervio. Entonces, los primeros estudios casi todos fueron derivados de esto, así de la malla trabecular, del iris, de la interacción y del cuerpo ciliar, cómo se produce el humor acuoso y cómo se drena. Y aún hoy en día hay muchos pacientes que su problema es que está tapado, o más bien que no funciona bien la pared interna del canal de Schlemm, que es una vena especial. Y bueno, está el tema de respiración, que algunos pacientes les da glaucoma porque no respiran bien, los gorditos, que tienen problemas de cuello. Está el tema de la presión intracraneal y la circulación de la espina dorsal. Está el tema también de la circulación cardiovascular. Las enfermedades metabólicas, que ahora ya se subdividió eso. Entonces, bueno, esto podemos ser nosotros como investigadores de nuestro paciente con glaucoma. Tenemos que tomar todo esto en cuenta y decir, bueno, mi paciente es un paciente que su principal problema es la presión intraocular elevada, o no, este cuate no está respirando bien en la noche y eso le hace falta y a lo mejor lo podemos curar. O no sabemos qué tiene y mejor no lo preocupamos, también puede ser. Entonces, se considera glaucoma como la primera causa de ceguera irreversible. Esto es raza dependiente, como saben. Aquí le puse la estadística para hispanos, que no está sacado de pacientes mexicanos, está sacado de pacientes hispanos en Arizona, ¿no? Y en Los Ángeles, que fueron los estudios grandes para hispanos. Igual que muchas cosas, en México no tenemos una estadística, y México es un país bien complicado de dividir en raza, porque no es lo mismo así una culichi de allá de Culiacán, que alguien del centro, que un indígena de Chiapas, ¿no? Nuestra genética es diferente y la mezcla racial es diferente, pero se estima que estamos en el medio. No nos da tanto como los de origen africano, pero nos da más que a los de origen caucásico. Entonces está ahí por el 2 a 6%, y le puse 5%. Aquí, como saben, le dicen el ladrón silencioso de la vista, uno porque el paciente no se da cuenta hasta que ya está viendo medio mal. Y ahí es cuando ya están en la última fase. En México también tiende el glaucoma primario, corte estadístico de 10 a 21 de presión, no se respeta mucho. Tenemos mucho glaucoma que es de baja tensión, más que en otros países. Nada más es una como impresión de todos los especialistas, tampoco está contabilizado. Y bueno, el problema es ese, que es una friega, ¿no? Decirle a un paciente que tiene una enfermedad que lo puede dejar ciego en el futuro y por eso tiene que gastar un montón de dinero en gotas, y las gotas a veces lo ponen peor. Entonces esto pasa que 70%, 7 de cada 10 pacientes no se ponen el tratamiento. Y no se lo ponen por una bola de razones, porque no le alcanza, porque no entiende que es para protegerlo en el futuro. Siempre aquí en México nunca prevemos, ¿no? Siempre ahí queremos reaccionar cuando ya está mal la cosa. Entonces, pero mucho de esto se ha probado que tiene que ver con la relación médico-paciente. Si ustedes convencen al paciente, lo va a hacer. Si no le dedican tiempo a convencerlo o como a espantarlo, entonces no va a funcionar la terapia y va a caer su paciente en estos 8 de cada 10 que no se pone el tratamiento.
Aquí les puse la estadística. SGPA es glaucoma primario de ángulo abierto, es la mayoría. El 10% es el crónico de ángulo cerrado. Es mucho peor tener un glaucoma de ángulo cerrado en el pronóstico visual que un primario. Y bueno, en México los mexicanos nos quedamos ciegos por diabetes, GNB es glaucoma neovascular, y en el centro sur hay mucho glaucoma por exfoliación, que es el que se llama PEX, ¿no? ¿Alguien sabe qué es el glaucoma por exfoliación? ¿No? Es una enfermedad que tiene que ver con unas fibrillas que tiene que ver también con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, y el chiste es de que hay un tipo de descamación dentro del ojo que tapa los conductos de salida. Es un glaucoma al parecer mecánico, en el cual el ojo se empieza a descamar y se empieza a salir como talco adentro del ojo y tapa los conductos, ¿no? Y se ha asociado pues, a Alzheimer, a problemas cardiovasculares, etcétera. Les da mucho a los blancos y, por ejemplo, tiene que ver con radiación. A todos los que viven en el hemisferio norte, por ejemplo en Islandia, la exfoliación es, creo que 91% de la población le va a dar exfoliación. Y tiene que ver con la radiación en la capa de ozono. En México y en otros países se escribió porque si los que trabajan en hornos, que les da mucha radiación de calor, hace un síndrome parecido. Pero por alguna razón en el centro sur de México hay exfoliación. Sí vemos, no tanta, pienso que en los hospitales y escuelas sí deben de ver, no sé, un 1%, una cosa así. Pero bueno, el neovascular es nuestra comida todos los días, ¿no? Los diabéticos que se ponen mal. Y eso es muy fácil de ver porque ya es la última fase de la retinopatía diabética. Ahora, también hay que poner esto en perspectiva y por ahí tenemos una clase de cuándo asustar y cuándo no asustar a tu paciente. O sea, quién decirle, oye, tú sí te puedes quedar ciego y quién no. O sea, hay que tener en perspectiva que solamente 5% de los pacientes con glaucoma se queden ciegos. O sea, si ustedes tienen glaucoma, tienen 9 de 10, que es una súper buena apuesta de no quedarse ciegos. Entonces, ¿hasta qué punto van a preocupar al paciente para decirle, oye, tú te puedes quedar ciego? La gran mayoría no se queda ciego. A menos que tengas uno de mal pronóstico, como el glaucoma crónico de ángulo cerrado, te des muy tarde cuenta que tienes primario de ángulo abierta, o el glaucoma neovascular, ese sí lleva a la ceguera en la gran mayoría, y sí se voltea la cosa porque ya están muy mal los pacientes. Ahí es muy raro el que ve después de 5 años, a menos que se supertrate y tenga muy buena atención y se convenza de llevar todos los tratamientos, un neovascular va a la ceguera. Aquí lo que les comentaba, la presión intraocular, finalmente es el único factor fácil de modificar, diría yo, que está en nuestras manos o en manos de cualquiera en atención primaria. Y de la presión intraocular no solamente se le mide una sola toma, ¿no? Que es como tomarse la presión ahorita, la presión sistémica, sino cómo se comporta. Y el factor más fuerte es el pico máximo y la fluctuación. Pero son más difíciles de medir. No sé si sepan que hay una cosa que se llama curva horaria, que es hospitalizar al paciente y tomarle la presión de los ojos todo el día y la noche. Es poco práctica y se vuelve un poco cara, pero sí da información. Y ahora con la tecnología, pues hay lentes de contacto que pueden medir la presión. Y ya es vía Bluetooth. Entonces, está que se llama iCare, ¿lo has visto? Que es un tonómetro de rebote. Y hay iCare Home, que es un tonómetro que el paciente se le da a casa. No le da la medida al paciente, sino el paciente es como una pincita así. Se la pone, le rebota y te lo manda al celular del doctor. Entonces, al final en la consulta le entregas como su reporte, ¿no? Como un monitoreo Holter, pero del ojo, y el paciente se lo puede tomar. Son soluciones caras, funcionan, sí. Muchas veces son pacientes que el mismo médico obsesivo y que los pacientes obsesivos quieren estarse controlando así. Puede jugar un factor, sobre todo en pacientes que se están deteriorando y que no encontramos ninguna otra solución. O sea, en alguien muy específico sí vale la pena hacerle una curva horaria o mandarle su tonometría a casa o hacer ese tipo de gastos. Muchos pacientes que ya están mal empiezan a desesperarse y como todos empezamos a buscar salidas, ¿no? Y yo no soy muy pro de favorecer este tipo de conductas porque no se ha probado que sea muy superior a una buena consulta. Es más importante que convenzan al paciente a que se gaste, no sé, el lente de contacto creo que vale 80,000 y el iCare Home vale 150,000. No es barata la tecnología. En primer mundo a veces cambia porque se los paga la aseguradora y se vuelve un juego ahí de aseguranza, dinero y así, pero en el rol de hacer beneficio por el paciente luego no vale la pena. Y esto de bajar la presión es efectivo, se determinó en todos los estudios multicéntricos y todos probaron que bajar la presión funciona. ¿Cuánto vale bajar la presión? Es personalizado. En los estudios grandes como ese que se llama OHTS, que TSS ha sacado muchísima información de quién tratar y quién no tratar, se les bajó 20%, pero fue aleatorio. Y se vio que cuando les bajas 20%, un grupo de pacientes mejora bastante. Pero a través del tiempo se ha visto que no es lo mismo bajarle, sobre todo a alguien que tiene 30, bajarle 30 milímetros de mercurio el 20% que a alguien que tiene 10, que a alguien que tiene 15.
Entonces, conociendo al paciente, se llega a una presión que pueda favorecer a ese paciente en sí. Pero así en general, siempre les manejamos como el número mágico de todos los estudios, es 15. O sea, todos han confluido en 15. Si su paciente tiene 15 o menos de presión, en general pueden estar 90% seguros de que está bien. Si tiene 15 o más, se va bajando ese porcentaje. Si no tienen tiempo de personalizarlo, hay pacientes que van a estar bien a 8 o a 9 y van a necesitar cirugía, y hay pacientes que con 18 van a estar bien, pero el bonche de pacientes, así la gran mayoría, si tienen 15 o menos les va bien, según el pool de estudios multicéntricos. Después ya se subió a 30% en los siguientes estudios, y bueno, después se fue por razas. Ahora también viene el otro, ¿qué tantos pacientes, a pesar de que los trates, convierten? Esta tabla está interesante. O sea, en el OHTS, bajó el riesgo de conversión de hipertenso ocular a glaucoma en 9.5%, pero aún así el 4.4%, aunque los trataron, de todos modos convirtió a glaucoma, que es cuando investigaron los otros factores de por qué, ¿no? O sea, aparecen todos bien tratados, pero aún siguen progresando varios. Hay pacientes que no se curan, y ese es un gran problema. Factores de riesgo conocido. La edad es como dual el factor de riesgo, ¿no? Porque si es en mayores de 60 años, obviamente es nuestro gran número de pacientes, ¿no? Si tienen más de 60 años te va a dar glaucoma, sí es cierto, pero es un factor de riesgo. A mí me importa más un paciente joven que un paciente grande, porque el paciente que tiene 80 años y tiene un campo visual reducido, pero ahí la lleva, normalmente no le hacemos nada, ¿no? Casi ni lo preocupamos. Pero si tiene 30 años y tiene el mismo campo visual, tiene mucho tiempo de vida para llegar a un deterioro en cual lo deje ciego. Entonces, al revés, ¿no? Entre más joven, peor. Igual que la diabetes, si te más joven, peor. No tienes mucho tiempo de convertir. La raza, ya que somos africanos, caucásicos e hispanos en tercer lugar. Y nosotros somos una mezcla de ibéricos con mestizo, con indígena. Depende ahí de su rastreo genético. Ahora hay una prueba de genética que está en el internet y no es cara. Tener familiar en primer grado, solamente cuentan padres y hermanos. Tíos, así que, mi tío abuelo tuvo glaucoma, no cuenta, ¿no? Salió negativo, no contó cuando se hizo el pool. El grosor corneal, después de la presión intraocular, es el segundo factor de riesgo más pesado. Eso sí importa. Durante los 80s y 90s se hizo hasta una tablita, que si tenías, ¿sabe cuánto mide la córnea promedio, no? ¿Cuánto mide la córnea promedio? Ajá, como 550, ¿no? De 520, 550, ahí como medio milímetro. Y al principio trataron de hacer como un algoritmo para ver que si tenías de tal a tal rango, le modificabas tanto la presión y así. En realidad, poco a poco se dejó en uso porque es muy variable entre humanos. Pero lo que sí es que quien tiene la córnea delgada, especialmente abajo de 470 y entre 470 y 520, sí tiene mucho más riesgo, tanto que le dé glaucoma como de que progresar más rápido. Y ahí vienen todas las teorías que la córnea y la colágena también tienen que ver con el soporte de la lámina cribosa y así. Pero si tiene córnea delgada, sí hay que tomarlo en cuenta como un factor y posiblemente como un calibrador. Es decir, si tiene 15 de presión pero tiene una córnea de 450 micras, consideren que la presión es más alta. Igual, es un factor protector. Si tiene más de 570, la presión en general sería más baja. O sea, está más duro el cascarón. Bueno, si les explico yo, ¿no? El cascarón del ojo está más duro de lo normal y cuando le toman el tonómetro, le sale más, pero no es cierto. Y al revés. O sea, entre más delgadita la córnea tiene más riesgo. Más riesgo. Entonces, por ejemplo... Más riesgo de todo, de convertir y de progresar. Los que se someten a cirugía refractiva, que queda la córnea de menos de 400 micras. Si tenía prueba, no, ahí nada más te engaña en la tonometría. Porque no solamente es la toma de la presión, sino está esta teoría de que el ojo es menos resistente, en inglés dicen compliant, y parece que también el nervio óptico no se adapta tanto a los cambios de presión. Entonces, por ahí va una cosa de resistencia de la esclera con la córnea, con la parte posterior del ojo y la distribución de las presiones. La biomecánica corneal, ¿no? Sí. Y de todo el globo ocular y escleral, en este caso. Nada más es eso, doctor, la biomecánica que te pueda dar un factor de riesgo de glaucoma si la córnea es delgada, ¿es únicamente eso? Sí. Sí, pero no sabemos bien la razón. Podemos estipular muchísimas cosas. Y hay nuevas investigaciones incluso de que la coroide se mueve un poco más en estos pacientes, pero lo que sí es que es el segundo más pesado. O sea, eso sí cuenta. Si tiene córneas delgadas, es un factor para nosotros para tratar versus no tratar. Por ejemplo, si tengo a alguien que tiene 21 de presión y tiene córneas delgadas, o sea, sí es un factor para sí tratar versus aquel que tiene 21 y tiene córneas delgadas, usualmente lo observaría. Porque sí hay muchos pacientes con córneas delgadas, muchos y jóvenes. Entonces hay que estar con un monitoreo con ellos.
Sí, siempre y cuando tenga factores para glaucoma, o sea que su nervio sería sospechoso. Entonces estamos hablando de alguien sospechoso de glaucoma, después de la presión, que tenga... No nada más la cosmética. No, tiene que tener disponible la predisposición. Y una disposición es que tengan el ojo, no sé, o que la córnea esté delgada o cualquiera de estas causas. Pero sí es un factor muy fuerte para decir este paciente lo observo, este paciente lo trato. O sea, el segundo después de la presión intraocular. Y bueno, lo de la raza, el familiar en primer grado, o sea, todo eso se va juntando para decir, este paciente es sospechoso, si hay que tratarlo o no, tu riesgo es. Hay calculadores de riesgo que están en línea y son gratis. Uno es el de la Universidad de Wisconsin, así le ponen Risk Calculator, así como calculador de riesgo, y toman en cuenta estos factores que se meten en una tablita. Necesitas 3 campos visuales, 3 mediciones de la presión, presión, te pide grosor corneal, y eso el algoritmo lo metes ahí y te dice tu riesgo de glaucoma es tanto. Funciona porque así le dices al paciente, ¿no? Que si tiene una computadora en su consultorio no es nada difícil de hacer, solamente que necesita 3 mediciones para hacer el cálculo, el predictivo, digamos, ¿no? Porque los pacientes siempre te van a preguntar, ¿me puedo quedar ciego? Realmente eso es lo que importa finalmente, no vienen contigo para que no se quede ciego, porque alguien les dijo que tiene glaucoma y bueno, hay modelos de predicción algorítmica. Pero bueno, lo que tienen que saber es que estos son los factores importantes. Ya lo vimos, entonces... ¿Y ahí venía otro de miopía? La miopía. Este igual depende, es controversial, solamente son miopías mayores de 6. Ya ves que está esto de la miopía magna que se va estirando. Sí. También tiene que ver con compliance, del estiramiento ocular. Es lo que les comentaba, eso para mí cuando es por miopía es un glaucoma secundario. O sea, tiene otro factor de riesgo de modificación del nervio óptico en el cual se estira y los vasitos sanguíneos se aplastan. Ya ves que la retina se estira y se les hace más atrofia parapapilar, etcétera. Pero son los que le van mal. O sea, tener miopía y tener glaucoma sí es... O sea, se te van juntando un chorro de factores y entre más problemas tengas, más posible que llegues a un tema de ceguera. Pero son mayores de 6 dioptrías, ¿eh? Si tienes miopía menos de 6 no cuenta. Esa es miopía degenerativa, que también es una cosa genética difícil de explicar. No está muy bien estudiada la miopía, es un tema interesante que no le han puesto mucha atención los investigadores. La edad ya lo platicábamos, lo de la raza. Entonces la edad, aunque incrementa con la edad, es peor el paciente joven, que eso se les queda, por el riesgo porque miren, tiene 4 o 6% de incremento de riesgo por año. Entonces no es lo mismo que vivas 40 años, y además les afecta, por eso la diabetes es tan mala, porque aunque no es la primera causa de ceguera irreversible, te afecta cuando estás joven, cuando todavía produces. El glaucoma usualmente no te afecta cuando estás viejo, ya no estás produciendo. Ya platicamos esto, mira, le puse miopía moderada, es miopía avanzada. Va a venir en primer grado, y esto de exfoliación, no sé si alcanzan a ver, por eso cambiamos del proyector a la pantalla, por este talquito, ¿no? Que esos pequeños detalles sí nos sirven. La exfoliación es una enfermedad en la cual hay una descamación de varias partes del ojo. Se pensaba que era primero de la cápsula, así le pusieron exfoliación capsular, pero en realidad es de muchísimas partes del ojo, que se va, y ese polvito que se ve ahí se va solvando los conductos de salida, de los cuales hablaremos más adelante. Los otros factores que los vamos a dividir en factores de riesgo cardiovasculares. La baja presión sistémica es importante. Ahora hay una enfermedad diferente que se llama síndrome de Flammer, que tiene que ver, son esas pacientes que nos tocan en el consultorio, que podrían ser cualquiera de ustedes, así atléticas, jóvenes, delgaditas, y le ves el ojo y tiene un buen de glaucoma, ¿no? Y eso ya ahora le pusieron un nombre que ya se conocía hace mucho tiempo, pero ahora se ha definido, que caen en estos pacientes que no regulan bien su presión y no les llega de alguna manera sangre a la cabeza y al ojo. Y curiosamente siempre son las chicas flaquitas que hacen maratones. Esas les da mucho glaucoma por alguna razón y tiene que ver con todo esto. El ejercicio a veces no es bueno. Pues no, luego hasta unas que hacen yoga y todo eso y les ves el ojo y lo tienen destrozado. Entonces, ¿cuándo realmente hay que investigar factores que no son presión dependientes? En el de tensión normal, cuando tienen un paciente que tiene hemorragias de disco, cuando los ojos se están deteriorando, cuando es un paciente que les dice que siempre tiene la presión baja, que tiene siempre los pies y las manos fríos, que tiene este síndrome de Raynaud, ¿no? Y pacientes que roncan en la noche. Entonces, dentro del interrogatorio de glaucoma, siempre les preguntamos todo esto. Ahí va una hojita que dice que tengo yo ya así para los pacientes y les digo, contéstame esta encuesta, ¿no?
Y les preguntamos todo esto como para darnos cuenta de con quién estamos tratando, especialmente en pacientes que no son presión dependientes. Los que son presión dependientes hay que tratar la presión, o sea, no hay de otros. Los otros ya se vuelve un investigador a ver si le atina algo, ¿no? Y el problema es que, por ejemplo, para saber si tiene, digamos, hipotensión sistémica, pues los mandamos al Holter, ¿no? Primero con el cardiólogo. Luego los cardiólogos tampoco tienen idea de estos porque ellos tratan de bajar la presión sistémica porque los pacientes infartan. Entonces hay muy poquitos cardiólogos que tengan el interés de aprender de estas nuevas enfermedades de la microvasculatura de control neurogénico. Entonces, bueno, nosotros sí tenemos uno porque lo hemos estado entrenando para que aprenda de esto. Por ahí hay otro también, creo que está en Médica Sur, que también le ha dado el gusto por aprender de esto. Son como nuevas enfermedades también para nosotros como oftalmólogos y ellos como cardiólogos, de aprender de aquellos pacientes que no, su control neuronal sobre los pequeños vasos está alterado y glaucoma cae en esas enfermedades raras, de que su sistema nervioso no controla la microcirculación. Entonces, bueno, esos les damos, ¿no? Los mandamos con el cardiólogo hasta un Holter, checa ahí niveles de varios elementos para ver si la podemos subir la presión a este paciente. Y algunos pacientes se curan subiéndoles la presión del cuerpo. Y así con cosas bien básicas como darles sal en la noche con unas papitas o le dan unos pretzels. Pero bueno, hay que tenerlo justificado porque darle más medicamentos puede matarlo. Entonces ahí hay que estar muy de acuerdo con el paciente. Son pacientes que ya nos pusimos de acuerdo, que ya en el interrogatorio, ¿sabe qué se está poniendo mal? Creemos que es un paciente que tiene problemas de regulación, lo vamos a hipertensar, hay riesgo de que le subamos el riesgo cardiovascular, y entonces ahí es cuando checamos, ¿no? Son pacientes ya complicados. Los otros son, por ejemplo, los que no duermen, pues hay una clínica del sueño. Aquí en México, Ciudad de México hay varias, no sé si en los estados haya, pero bueno, ya es un gasto, ¿no? Van y meten al paciente en un cuarto, simulando su cuarto, le ponen un chorro de monitores, monitorizan cómo está respirando y cómo late su corazón en la noche, y hay pacientes que empiezan a desaturar, y a esos pacientes se les trata con una mascarilla que se llama CPAP, no sé si sepan que es una mascarita como de oxígeno, es bien incómoda, pero hay pacientes que tienen que ver con la oxigenación, y eso les dices, baja de peso por tu cuello, está muy gordo, está apretando, no te pongas corbata, no uses nada que te presione el cuello, no te están disparando de cabeza en el yoga, así. Fortalece tus piernas para que baja la panza. Hasta en el glaucoma sí puede funcionar. Que si ven un paciente que es así de los metabólicos, de los gorditos que roncan, que tienen baja presión, no sé, ese lo tienen que poner a hacer ejercicio porque ahí sí aplica la de ojo sano en cuerpo sano. Entonces sí vale la pena, hay otros que no. Ahí están los otros, las flacas que corren un maratón y todos se enferman de otro tipo de degeneración del nervio óptico. Pero al gordito así que tiene glaucoma sí vale la pena hacerle todo este bonche de estudios. ¿Qué es eso de 1.9 por...? Es las veces de riesgo más de desarrollar glaucoma. ¿Una de esas que tenga? No, es un pool general. Sí, eso sí sería checarlo una por una. Es que como que aquí lo agrupé en un chorro de cosas. Solamente por eso le puse el rango. No me acuerdo así de cada una, es que es bien difícil como incluso para los estudios multicéntricos, como para escoger un tipo de paciente así. Te digo, ahorita el líder de opinión se llama Joseph Flammer y él ha dedicado los últimos 10 años a categorizar. Y categorizó las flacas y los gordos. Pues que hasta tiene un diagrama así, no lo traje ahorita, pero bueno, tiene de este lado en rosita, una chica corriendo justamente así de flaca, que lo que les platiqué, ¿no? La maratonista de 1.50. Y de este lado el que está comiendo una hamburguesa. Y a los dos les da una enfermedad parecida por diferentes razones. Y él le puso nombre. Entonces, para escoger el tratamiento, pues tienen que tomar todo esto en cuenta. Y de ahí viene la importancia de su historia clínica. Si ustedes no ahondan pues no van a llegar al diagnóstico. Pero todo implica así que su paciente, si tiene les repito, si tiene la presión alta, vamos a hacer el resumen. Si tiene la presión alta, hay que tratar la presión alta, ¿no? Y estar seguros de que la tiene alta. A veces vienen pacientes que nada más le tomaron una vez la presión y en la primera siempre es una friega. Dícese cualquier método de toma de la presión. A mí no me gustan los de aire, aunque se ven padres, porque todo el mundo, la primera sí te sorprende y ya. La segunda ya estás haciendo así y son métodos de poca cooperación y siempre sale alta. Está el que te acuestas y luego por restar supino, el shots, que vale poquito, pero siempre da falsos, ¿no? Los tonómetros antiguos siempre dan buenas presiones o miden bien en los medios. O sea, si el paciente tiene alrededor de 15, lo miden bien, pero si tiene mucho, tiene poco, son malísimos. Entonces, al final todos traemos, y aquí en casi, pues en cualquier práctica premier del mundo,
sea, no sé, en Abu Dhabi o Nueva York, donde sea, toman la presión con Goldman. Y es porque tú, depende de ti que le abras el ojo y si no coopera alguien le empuja la cabeza y lo sometes. Porque si lo pones a que él coopere, no. O sea, no le pasen la responsabilidad al paciente. O sea, hay que someterlo, ¿no? Y como convencerlo. Porque le echan el aire y ya está así, por favor abre el ojo. Y así, ¿no? Entonces, pues la presión sale en 30 y ya le están dando tratamiento. Hay que estar muy seguros. Y de ahí viene lo de la curva horaria, que a lo mejor ahí sí funciona. Pero si le hacen 2 o 3 tomas, o sea, conozcan a su paciente porque le van a causar daño psicológico, ¿no? Es como decirle que tiene cáncer casi. Así, tiene glaucoma y después se va a tener que gastar quién sabe cuánto dinero mensualmente en gotas. Después las gotas le van a hacer daño, se le van a poner los ojos rojos y quizá le causen otros efectos. Entonces no es así tan aleatorio, ¿no? O sea, ya en el acumulado de años gastan un buen y tienen que escoger quién sí y quién no, de acuerdo a su criterio. Pero el criterio fuerte es, si tiene la presión alta, sí trátatelo. Si lo vas a tratar, llégale a 15. Y si crees que tienes otros factores de riesgo, llévalo con alguien que sepa de esto porque pocos saben y ya se vuelve un paciente complicado. Básicamente es lo que tienen que saber. ¿Tienen alguna duda de este tema? Sí. Está padre, ¿no? En el tratamiento, hay quienes pueden llevarla, dijo hace un ratito que la presión, llevarla a 15 sería lo ideal. ¿Hay momentos en los cuales se puede bajar más? ¿O que bajan más la presión, más de 15 dando tratamiento? ¿Alguien tiene esa respuesta? ¿Por qué si bajaría más o no? ¿Alguien sabe? Yo creo que no, porque se puede descompensar, ¿no? Puede provocar algún otro problema. Bueno, pero la presión del ojo, ¿de qué depende? Justamente vamos a hablar de eso. O sea, la respuesta está en la siguiente plática, si es que la encuentro. Depende de los factores que rigen la presión intraocular, que tiene que ver con la presión epiescleral, que tiene que ver con la presión sistémica y con la presión de perfusión. Y ese es variable de acuerdo a los humanos, de acuerdo a la edad. Pero normalmente, por ejemplo, oscila entre 8 y 12, dependiendo de tu estado cardiovascular y de tu edad. Entonces, no podrías bajarla más de eso, de 8 y 12. Puedes bajar si por ejemplo alguien tiene presión de 8, de la presión de perfusión, en la teoría las gotas podrían llevarlo a 8. Exacto, eso sí he visto, que le dan tratamiento y se toma presión y he visto presiones, no sé, abajo de 8 o 8. Sí puede pasar, pero en general les digo que no se va a lograr abajo de 12 si no lo operamos. Con la cirugía sí. Okay. Entonces, normalmente llega hasta donde la resistencia sería la respuesta. La resistencia de la sangre. Ya ves que ahorita vamos a ver eso. Pero la resistencia que hace el contrapeso de la presión. O sea, si tiene mucha resistencia no lo vas a notar. Y si hay pacientes, hay enfermedades que son de las venas del ojo. No sé si sepan, por ejemplo, de las fístulas carotidio-cavernosas, de esa que te pegas en la cabeza y se malconectan las venas y entonces tienes mucha presión que viene del cuello hacia los ojos. Entonces, pues ya la presión no podría bajar con medicamentos porque la resistencia es mucha. Así, algo así. Sí, y sí hay glaucomas que tienen que ver con resistencia venosa, que a veces están mal diagnosticados como eso. Pero esos son así como cuadros muy raros y como de difícil diagnóstico. El ojo se le pone bien rojo y hasta oyen su latido, ¿no? Hace y es porque se le conectaron las venas a nivel de la cabeza y está pasando presión del cuerpo hacia el ojo, pero venosa, ¿no? O sea, sí se puede. Tengo otra pregunta. Dime. Por ejemplo, sí está bien dar tratamiento, lo decía así, preventivo. ¿Preventivo? Sí, que les dan, no sé, o les aplican algo. Eso lo he escuchado. ¿Sí está bien eso? No creo. No, o sea, por eso justamente es conocer al paciente, hacerle sus estudios y decirle, tú tienes riesgo, sí debes de tomar. O sea, para no hacerlo al ahí se va, ¿no? Y o sea, hay pacientes en que podría ser así de que platicando, de que usted qué prefiere, ¿no? Pero para eso están los factores de riesgo que vimos. O sea, si no tiene factores de riesgo, o sea, si tú lo convences de que se va a quedar ciego, pues sí hay que darle, pero no lo convenzas de eso. O sea, con la evidencia científica hay que decir, bueno, tú sí tienes riesgo, tú no tienes riesgo, mejor te observamos. Y si te vamos a observar, comprométete así venir a la consulta, ¿no? Porque puedes convertir. Pero no, así el tratamiento preventivo no es como darle, no sé, estatinas a alguien que nada más porque le duele el pecho crees que va a tener infarto, ¿no? O sea, si tiene colesterol alto, se va. Exacto, sí. Exacto, pero sí se ha dado, o sea, sí. No, pues todo el mundo hace lo que quiere, pero no está bien. Pues sí, no, o sea, para eso es justamente el curso, para que ustedes no den cuando no y sí den cuando sí, ¿no? Y yo lo he visto en oftalmólogos, ¿eh? No, pues un chorro. Todo el tiempo vemos.
pero pues pasa. ¿Qué te puedo decir de eso? Es una presentación antigua, pero el chiste de esto es ver lo del ángulo iliacorneal, ¿no? Que es el flujo del humor acuoso, que tiene que ver con glaucoma. Ya vimos un poco de la introducción de qué se trata el glaucoma, entonces vamos a ver esta pequeña presentación. Ustedes saben así, por ejemplo, cuáles son las vías del humor acuoso. Son 2 clásicas, ¿no? Bueno, tú que has estado ni tan cooperadora, ¿cuáles son? ¿Por dónde se sale el líquido del ojo? Pues es una, ¿no? Le dicen principal, que es la de que pasa ahí por el trabéculo. El trabéculo es la malla de filtración que está en el ángulo iliacorneal. Y por muchos años se pensó que ahí estaba el problema, y ahorita vamos a ver muchos estudios de los antiguos. Pero hay una segunda vía, que también es famosa y no, sí la deberían saber. ¿Ni se les sabe? No, es la vía alterna, o la que se llama uveoescleral, que es medio chisme, porque realmente no hay estudios en humano, todos se derivaron de macacos o de changos, y los humanos no se parecen tanto en el ojo a todas las especies. Sí varían, así no tenemos igual el drenaje que los perros o que las águilas, así. Entonces sí es muy especie dependiente y regulamos la presión diferente. Entonces, al menos yo no estoy tan convencido que la vía secundaria sea real, pero esa es una. Y hay otras vías que tienen que ver, que son minoritarias, incluso la evaporación del humor acuoso también podría tener un factor, que son vías poco conocidas. Pero entonces acuérdense, el trabecular es la principal y la uveoescleral es la secundaria. Y aquí les puse que depende de edad. Se supone así, todos los libros dicen 90% de la vía es el humor acuoso sale por el trabéculo. La verdad es que no es cierto, depende de la edad. Cuando estás niño sí, pero conforme va pasando la edad, menos. Y en el adulto mayor, casi toda depende del uveoescleral. Entonces, y bueno, la segunda dice que lo que les decía, que no hay evidencia en vivo de que esto realmente suceda. Y sí se lo tienen que aprender, que es el diagramita, ¿no? Se ubican todas las estructuras, ¿no? Así como la córnea, y este es el corte del ángulo iliacorneal. Aquí está el cristalino, el iris, la córnea, la esclera, y este es el cuerpo ciliar en su pars plana y en la pars plicata. Entonces todos saben que en los procesos ciliares se produce el humor acuoso que rellena el ojo, ¿no? Se pasa por aquí entre el lente, se sale por la pupila y va para acá. Entonces el caso es que aquí en la malla trabecular, que es esta pequeña serie de trabéculos o de lamelas, pasa al canal de Schlemm, y de aquí se va por unas venas hacia la esclera, y se supone que son unas venitas que tenemos todos, ¿no? Aquí se ven. Entonces esa es la vía principal. La clásica, por aquí sale, se va por el canalito, que es 360 grados, y se sale por las venas. Y así se describió, y por muchos años se pensó que el problema estaba ahí. Y la vía uveoescleral se supone que por el ángulo de aquí se infiltra entre los músculos del músculo ciliar, y nadie sabe para dónde se va de aquí. Unos dicen que se va más para atrás para coroides, yo pienso que se va para la esclera y se recaptura, etcétera. Pero bueno, el caso es que pasa a través de los músculos. Bien no se sabe para dónde va. Pero la trabecular sí está estudiada porque está fácil de estudiar, la otra no sabemos bien. Hay otros autores que dicen que el iris puede absorber también en su estroma al dilatar y contraerse un poco de acuoso. Y esta es una imagen de una cosa que se llama ultrabiomicroscopía, que se llama VM, ¿no? Que lo habrán visto en los hospitales, que es un ultrasonido que gira un poquito más rápido, que vibra un poquito más rápido que los ultrasonidos convencionales. Y resultó muy interesante porque ahí es cuando salió el VM, ahí en los 80s. Se aprendió mucho de cómo funcionaba, porque fue como el primer estudio en vivo, ¿no? Que le podíamos hacer a los pacientes en consultorio, que era un ultrasonido del ángulo, para ver cómo interactuaba el iris con el cristalino, con el cuerpo ciliar, y ahí se aprendió mucho de, cómo está pasando el humor acuoso. Entonces esta parte sí, apréndanselo, ¿no? La córnea, la esclera, un punto así clave es el espolón escleral. Por el tipo de fibras de colágeno se ve muy claro en ultrasonido, es un puntito blanco y de ahí empieza el ángulo. Tiene que ser en tecnología de ultrasonido. La pars plana, la pars plicata, el cristalino y el iris. Y lo que pensamos al principio, que de manera muy simplista, que lo que pasaba, por ejemplo, en el glaucoma de ángulo cerrado, es que el iris pegaba acá y lo tapaba. Resulta que no fue tan fácil, pero bueno, de cierta manera todavía se tienen esos conceptos aún entre expertos. ¿Alguien tiene duda de ese diagrama? ¿No? Es importante, ahí está. Entonces aquí, bueno, les voy a preguntar, ¿qué estamos viendo ahí? Bueno, ¿de qué se trata el diagrama? ¿Me dejas ver tu nombre? Se me olvidó.
Ah, es que tu cabello me estorba, Lucero. Ah, bien, perfecto. ¿Qué ves ahí, Lucero? ¿De qué se trata esto? Pues se ve córnea, se ve el ángulo, se ve, bueno, el espacio del humor acuoso, iris. Ajá. ¿Y qué estudio es este? ¿Dónde? Es un OCT de segmento anterior de los de ángulo a ángulo, ¿no? Ajá, porque hay OCTs que nada más toman así chiquito y este es un bisante o alguno de los que toman así. Y justamente aquí dice dark y light, aquí dark y light, ¿no? Y el caso es que el concepto que les quiero transmitir es que no nada más es de que se cierre o se abra la puertita, sino el tema del humor acuoso, del glaucoma de ángulo cerrado, tiene que ver con una interacción de factores que hacen que deje de circular el humor acuoso. Y esos factores se involucran tanto la cámara anterior, el volumen de la cámara anterior, la amplitud del ángulo y el cristalino. Mucho factor de riesgo tiene que ver el cristalino. Y como ven, por ejemplo, aquí en la luz, la pupila se cierra, pero hay un roce del iris con el cristalino. Y aquí en la oscuridad, aparte que la pupila se abre, también el cristalino sube y la cámara se estrecha. Para que un paciente se bloquee, que en el taller vamos a ver cómo es que ustedes tienen que decir si el ángulo es bloqueable o no bloqueable, que es uno de los... Eso sí lo tienen que aprender, o sea, si el paciente se puede bloquear o no dilatándolo, ¿no? O sea, a quién pueden dilatar y quién no. Y no nada más por tener el ángulo estrecho se va a dilatar, se va a bloquear. Para que alguien se dilate, uno tiene que ser fáquico. O sea, alguien que es pseudofaco, o sea, que tiene lente intraocular, no se puede bloquear. Y no se puede bloquear porque para bloquearse necesita interactuar el cristalino se tiene que hacer hacia adelante, la pupila se tiene que dilatar, se tiene que ahorcar con el cristalino y el ángulo bloquearse, ¿no? Entonces, para llegar a un cierre angular tiene que haber varios factores dinámicos inmiscuidos, no nada más es que la puertita se cierre y ya, como se pensó antes. Entonces, bueno, de esto, de un poco de historia, o sea, cuando empezaron así como, bueno, desde los griegos ya sabían, ¿no?, que había ahí las estructuras intraoculares. Pero bueno, Leber, por ejemplo, fue el primer científico que empezó a estudiar la vía clásica. Entonces estos son de los originales. Y ya se hacían desde lo que se conoce ahora en oftalmología, mucho viene de estos autores y son como refritos tecnológicos de lo mismo, ¿no? No sé si han oído ahora de las cirugías angulares y eso, ya se hacían hace 100 años, solamente que ahora tenemos nanotecnología, instrumentos más pequeños, láser y eso, pero ya alguien lo intentó hace tiempo. Entonces mucho del conocimiento actual lo hizo Leber, que se llama, y ella que es Borjak Theobald, me dijeron que se llamaba. Y hizo los primeros diagramas en secciones micrométricas de los ojos y después lo dibujó al lápiz. Pero ya he leído su libro y su trabajo y no hay nada nuevo, ya lo sabía. Después de que lo vi, dijo, bueno. Y Ashton y Smith fueron los primeros que le metieron una sustancia que se hacía dura como una plastilina a ojos humanos y hicieron los primeros mapas así 360, que todavía están en nuestros libros. O sea, hoy también me parece increíble que tengamos todo el mismo diagrama de 1934 en los libros de ahora. Y Asher fue el primero que demostró en una foto que el humor acuoso salía del ojo a través de las venas. Pero pues, su único realmente aportación fue esa, que dijo, miren, aquí está, pero los demás ya lo sabían desde hace mucho tiempo. Pero bueno, él puso venas de Asher, pero les dio nombre, ¿no? Bueno, así pasa siempre en todo. Entonces, bueno, aquí les puse una presentación antigua, pero más que nada es para que vean cómo funcionan, ¿no?, los canales colectores. Entonces, el canal de Schlemm es circular, ¿no? Eso todos lo tienen claro. Está en el limbo, en el ángulo iridocorneal. Y tenemos varios canales colectores que se van bifurcando, digamos, y salen a la esclera, y ahí a la episclera, y después se van a las venas del cuello. Entonces, estos son microfotografías por OCT de alta definición de aquel tiempo, en los cuales volvemos a repasar lo mismo, ¿no? La córnea, la cámara anterior, esta es la malla trabecular, este es el canal de Schlemm y estos son los canales colectores que se van a la esclera y de ahí se reparten las venas hipoesclerales. ¿Les queda claro? Está fácil, ¿no? Bueno, esos eran dibujitos que les medíamos en aquel tiempo. Espera. Entonces esta es la estructura en función y estamos hablando de la vía clásica, que el humor acuoso se va por aquí, la filtra la malla trabecular, pasa por el canal de Schlemm y se va por las venas. Y estos son cortes, en vez de verlo así como en sector radial, es como voltearlo y verlo como de frente, como si estuvieran adentro del ojo viéndolo, ¿no? Y lo que se ve, así es la malla trabecular, de aquí es el canal de Schlemm, y los canales colectores salen así,
del canal de Schlemm. Se supone que hay más en el sector nasal por alguna razón. Bueno, ahí yo les hice un dibujito de cómo es, ¿no? Volviendo a repetir lo mismo, el diagrama importante es ese. Esto ya lo vimos. También hay unos, no, la vía es muy compleja y es bastante variable, pero bueno, ahí vemos unos que se salen al principio, otros que no. Pero por ejemplo, es raro ver una vena acuosa. O sea, yo creo que aunque nos fijemos bien, de vez en cuando, así muy a la suerte, sí ves así como se está mezclando el acuoso con la sangre, si estás así fijándote mucho en el limbo, pero no es lo más común, normalmente van muy posterior. Y justamente lo que platicamos de Asher es que localizó a alguien que tenía una vena acuosa muy visible, y sí se puede. O sea, si te estás fijando siempre en el limbo en tu exploración, uno que otro paciente tiene una vena acuosa visible, pero no son tan comunes. Y bueno, en ¿quién quiere participar? Eli, ¿puedes decirnos qué ves aquí? Ajá, pues tiene algo en especial. Hablamos de todos estos factores de interacción. No, uno tiene cristalino y otro no. O sea, es el mismo paciente con catarata y con lente intraocular. Y lo que les comentaba, si tú le quitas la catarata a alguien, rompes la interacción y entonces se abre el ángulo, ¿no? Entonces, una de las curas para el glaucoma de ángulo cerrado es quitarles el cristalino. Nada más está medio controversial si tienen poca catarata o nula, pero hay pacientes que les va bien. O sea, han oído de las anormalidades estas del cristalino como microesferofaquia o faquia, de esos que su problema es que el cristalino está muy gordo. Y esos pacientes, si les quitas el cristalino, se curan. Y hay algunos pacientes intermedios, digamos, entre 50, por ahí de los 50, que todavía no tienen catarata, pero su problema es la interacción con el cristalino, entonces lo superas y se les abre el ángulo, ¿no? Como en este ejemplo. Bueno, estas son imágenes compuestas de alta definición. Y el caso es que el humor acuoso a veces se va hasta atrás del ojo. Pues les digo que no sabemos bien para dónde se va. El chiste es que se drena. Y a veces se va hasta, ya es una sección hasta acá, bien atrás del ojo, del ecuador. Y bueno, esto es una cosa que publicamos hace tiempo, que a veces el humor acuoso se mezcla con la sangre en la parte posterior de la esclera. Entonces, bueno, pero para el caso es vía trabecular, vía uveoscleral. Muy conocida la vía trabecular, mal conocida la uveoscleral, pero muchos medicamentos se supone que actúan en la uveoscleral. Como no la encontramos en la trabecular, echamos la culpa a la uveoscleral. Muchos de los tratamientos, los análogos de prostaglandinas, los láseres nuevos, los micropulsados, todos te dicen, funciona por la uveoscleral, porque no tenemos claro por dónde se va, pero funcionan. ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta de humor acuoso, segmento anterior y todo este rollo? ¿Cómo vamos de tiempo también para ver que esto no sea tan pesado para nadie? Tenemos media hora. ¿Tiene alguna pregunta o cosa así? ¿También se puede producir por algún tipo de cirugía? O sea, que se provoque glaucoma. Sí, ya. ¿Alguien sabe por qué puede causar el glaucoma? Son glaucomas secundarios, ¿no? Que también es otro rollo. Igual por la extracción de catarata, ¿no? Sí. Pues cualquier cosa que le dé en la torre a los conductos. El viscoelástico que se utiliza en la extracción, ¿ese puede tapar los conductos? Sí, pero normalmente es transitorio. O sea, a menos que sea de esos viscoelásticos muy duros, sí se puede quedar ahí y luego es un rollo porque sí hay que sacárselos. Entonces, como entre más viscoso esté, pero usualmente es una hipertensión transitoria. O sea, si le dejas el viscoelástico se va a hipertensar a todos, ¿no? De hecho, a veces tratamiento, por ejemplo, cuando tenemos una hipotensión les echamos viscoelástico a propósito para inflarlo, en lo que se recupera en cirugía filtrante. Y lo que preguntaba, sí, o sea, cualquier cosa que dañe los canales colectores o las células que recapturan digamos, los detritus de la malla trabecular, como los macrófagos, que son los esteroides. ¿No saben del glaucoma asociado a esteroides? Ese es frecuente, ¿no? Hay gente, el paciente que se automedicó, que se sentía bien con Dexa, y sigue usando, y después tiene la presión alta y no se da cuenta, y llega con glaucoma secundario a esteroides, así se llama. Y eso es por modificación de la matriz extracelular del trabéculo. Pero pues hay modelos de glaucoma, por ejemplo, en animales, que lo que hacemos es subirles la presión en las ratas. Por ejemplo, les puedes poner esteroides o quemarles el conducto, o quemarles las venas epiesclerales también. Puedes quemar 3/4 de las venas. Una que, por ejemplo, ahí, trasladado a la práctica, alguien que se queme el ojo con cal,
y se quema la superficie, también le puede dar glaucoma porque se quemó el drenaje externo, ¿no? Las venas. Pues hay glaucomas secundarios, pero igual como les dije al principio, ¿no? Se llaman así, pero realmente es una hipertensión secundaria A. Dicen glaucoma secundario A, pero en realidad se debería llamar hipertensión secundaria A, la causa. O sea, me quemé, me eché esteroides, me pegué, me operaron mal. Todo eso, si una operación exitosa casi nunca sube la presión, casi siempre es porque se puso medicamentos más. Incluso la cirugía de catarata y todo lo que como que lave puede mejorar la presión intraocular. O sea, la cirugía de catarata al 20% de los pacientes les mejora la presión intraocular. Pues a veces se los propones como tratamiento. ¿Sabe qué? Usted está en 18 y necesitamos que tenga 15, vamos a operarla de catarata porque tiene catarata y de pasada le lavamos, y hay unas canulitas que echan así como un Scratcher y le lavas y funciona. Como que le quitas los detritus de la malla. De esta cirugía de lente iridocorneal, ¿Cuál de...? bueno, el que se fija en el iris, ese sí podría subir, ¿no? Porque está... Cualquier cosa que te irrite el ojo, o sea, cuando le pones al ojo cosas que no deben ir en un lugar, por ejemplo, ese tipo de lentes, siempre hay riesgo de que no lo toleres y que tengas una iritis y que sea un glaucoma secundario de inflamación. Aparte que te puedes echar la córnea, ¿no? O que llegue primero el glaucoma o una descomposición corneal secundaria. El ojo no le gusta tener cosas cerca de la córnea. El endotelio parece que no se oxigena y ahí tienes que hacerles conteo endoteliales seguidos y ahí valorar riesgo-beneficio. Realmente son fáciles de poner, pero o sea, si tienes un paciente que se te complicó y no le pudiste poner lente y ya tiene más de 80 años y tiene un buen conteo, es razonable, porque se va a echar la córnea tarde que temprano, pero si ya tiene 80, ya son más, ¿no? Ajá, no hay problema, pero si es joven, pues no se le debe poner porque si va a echarse la córnea y lo vas a mandar a trasplante en 10 años. Y muchas veces porque el cirujano se precipita o casi de cirugía y luego es tomarlo con calma. Si ya la regaste, mejor enfríalo y después tomas la siguiente decisión como una pelea, así, igual. Si estés enojado, siempre dices cosas malas. ¿Va? Entonces, bueno, los conceptos súper claros, ¿no? De que el humor acuoso depende de la presión intraocular, depende de la cantidad de humor acuoso que se produce y la cantidad de que sale, y sale por el trabéculo o sale por la vía escleral, otras vías terciarias que no conocemos, y que eso se va a la hiperesclera y la resistencia viene de las venas hiperesclerales y toda la resistencia cardiovascular que esto puede hacer. Si comprenden eso, pues ya tienen mucho del concepto de cómo funciona el humor acuoso en el ojo. Ahí hay todos otros temas de vitrio y que él se va atrás del vitrio y que hay personas que se les atora atrás del vitrio. Muy bien. ¿Cómo van? Bien. Tenemos media hora. Vamos a echarnos el de nervio óptico. Está fácil. Esta está muchísimo más corta y es porque en los siguientes temas, cuando veamos UCT y campimetría, vamos a volverlo a retomar, pero si no tienen así como la base, pues va a ser más difícil retomarlo. Entonces vamos a hablar de nervio óptico, ¿no? Que es el órgano clave, ¿no? Entonces este es el nervio óptico y tienen que conocerlos porque si no, no vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces les va a ser así muy básico, ¿no? El tejido sano es el que se ve anaranjadito y rosita. La parte blanca normalmente le llamamos excavación y tiene que ver porque se trasluce y vemos la lámina cribosa. Los vasos sanguíneos, para allá está la mácula. Y vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que vemos en el fondo de ojo y qué es lo que realmente deberíamos estar viendo. Entonces aquí les puse ese diagramita para que vean la excavación, cómo se traduce. Realmente el anillo neural, qué parte del anillo neural realmente estamos viendo y la parte de la lámina cribosa. Un concepto bien importante es que si ustedes son muy buenos viendo el nervio óptico, hasta ahorita podrían ser mejores que cualquier máquina, especialmente en variaciones del nervio óptico. El OCT y todas las máquinas que tenemos ahora son muy buenas comparando nervios ópticos estándar, ¿no? Como una regla, ¿no? Si te queda dentro de tu medida, estás perfecto. Pero los nervios ópticos que son miópicos, muy chicos, muy grandes o deformes, el OCT es mucho más malo que un observador bien entrenado. Cuando son nervios ópticos estándar, el OCT es muy bueno. Entonces, si tienen un paciente miope, confíen más en su intuición y en su modo de observar el nervio óptico que el OCT. La base de datos de OCT está viciada.
Entonces no se calcula ni por edad ni nervios fuera del estándar. Y tenemos mucha miopía, entonces a veces salen así mediciones muy aleatorias, y es porque el OCT no puede comparar nervios muy raros, porque no hay una base de datos de nervios raros. Entonces, otro concepto importante es que no sé si alguna vez han visto un desprendimiento de retina. La retina es un tejido así semitransparente, como un celofán. Entonces, cuando está pegada al ojo, lo que estamos viendo es sí la retina, pero vemos los tejidos que están atrás de la retina, ¿no? Que es la coroides, los pigmentos, y esa serie de elementos dan un color característico tanto a la retina como al nervio óptico, pero en realidad estamos viendo como a través de un celofán, y eso también nos da a veces una mala percepción de lo que realmente está pasando, y de hecho esto va a esa plática, que vemos parte de la lámina cribosa, vemos parte del anillo neural, y a veces la excavación puede ser no tan fiable en la observación. Hay estudios que han demostrado que la otra plática les puse, ¿no? Que el ejemplo del monstruo del lago Ness, ¿alguien sabe cuál es el monstruo del lago Ness? ¿Sí? No, bueno, van a los turistas en este lago de Escocia y les hacen un experimento que es dibujar al monstruo cuando salga. Entonces de todo el mundo va a ver a Nessie, que es el monstruo del lago Ness, y el caso es que les ponen como una caricatura o un cartoncito que sale y que se mete. Y después hacen el experimento de todos los que lo vieron, dibújenlo. Y cada quien dibuja lo que se le da la gana, los dibujan gordo, grande y así. Y esto va a lo mismo. Al más experto que tengan, se le van 50% de los detalles en la pasada de 2 segundos que hacemos. Y de ahí la importancia de las fotos. Porque le sacas una foto, entonces ya te sientas como que nuestra mente del humano no está hecha como para tener una percepción muy amplia de las cosas, como que estamos hechos para enfocarnos en una sola cosa, ¿no? Salvo algunas personas que son así multitasking, pero no es lo mismo ya tener una foto así como esta, entonces ya le observas, aquí tiene acá de grueso el anillo neural, aquí acá, y ves los detalles, a que nada más la pases y la escondas, se te van a ir más de la mitad de los detalles importantes. Entonces sí tienen que saber las partes del nervio óptico. Y las capas de la retina se van, digamos, difuminando antes de llegar a la rodilla aquí del nervio, y son muy variables entre humanos, y eso también ha dado un tema de problemas de decir quién sí tiene o quién no tiene glaucoma, porque hay gente que se le acaba la plexiforme interna acá, así es muy variable, y eso nos ha enseñado mucho el OCT, pero la anatomía general sí es importante que la conozcan, que son las capas de fibras nerviosas que se van por el nervio óptico y van atravesando las diferentes zonas de la lámina cribosa. El OCT es muy bueno hasta aquí, ya la parte retrolaminar no es muy bueno porque ya ven que no pasa lo que esté opaco. Entonces, cuando empezamos a hacer OCT de alta definición, en los 2000, nos dio mucha información de las cosas que estábamos haciendo bien y las cosas que estábamos haciendo mal. Y esta diapositiva lo que quiere interpretar, o el punto es que a veces lo que vemos en la fotografía no pasa tanto en la realidad. ¿Por qué? Porque lo que les decía de las capas de la retina que son muy variables. Entonces a veces uno puede decir, bueno, pues con este nervio óptico lo que veo es que a lo mejor la excavación llega hasta aquí donde este vaso sanguíneo se deflecta. ¿Se acuerdan de la deflexión de los vasos y todo ese rollo, no? Que nos daban una percepción de hasta dónde llegaba la excavación. Y lo que el OCT demostró ya es que a veces nos equivocamos y que hay nervios ópticos que vemos y resulta que la excavación empieza acá, ¿no? Que está abajo del tejido, o que empieza acá, así como aquí muestra el ejemplo. Las líneas puntadas son diferentes marcas ya microscópicas que se empataron. Entonces estábamos muy equivocados. Hay nervios ópticos que empiezan muy arriba o muy abajo, y es porque el tejido es transparente y porque estos tejidos de acá, de la retina, como se los puse en la diapositiva pasada, son muy variables. Entonces hay que ser muy juicioso y por eso tomar una fotografía y como analizarla bien. El OCT poquito a poquito sí ha revolucionado eso, porque se vuelve un estudio más cuantitativo y menos cualitativo, como pueden ser las fotos. Y poco a poco, pues sobre todo, pienso que Heidelberg ha sacado muchos softwares que ya no solamente miden la excavación, y se ha pasado a otros parámetros como medir las células que hay en la mácula, porque el nervio óptico es muy variable y en nuestra percepción como humanos es poca la que podemos realmente tener. Entonces, ese es el punto. La otra cosa que tienen que saber es la vasculatura del nervio óptico, ¿no? ¿Saben de dónde viene la circulación arterial hacia el nervio óptico? ¿De qué arteria principal? ¿No? ¿Esta del cuello? ¿No? Sí, tú sabes. O sea, del cuello viene de la carótida interna. De la carótida interna, ese es el importante. Es que no sé si llega al polígono de Williams.
No, ese está en la cabeza. Pero bueno, la carótida interna es lo importante, y porque hay externa que va hacia la cara y interna que pasa al cuello, ¿no? Y de ahí viene la arteria central de la retina y las ciliares. De este diagrama lo importante es que sepan que, bueno, hay tejido, lo que habíamos platicado de la presión intracraneal. O sea, hay una parte de la presión intracraneal que se va al nervio óptico y luego se les hace papiledema, ¿no? Entonces tiene un espacio subaracnoideo que llega en la región retrolaminar, y ahí se acaba el espacio subaracnoideo, y vienen las arterias y venas, y está la arteria central de la retina y las ciliares. Y en esta parte tienen una interacción interesante, porque parte de la nutrición se hace, lo que pasa en muchos tejidos, que no se hace por conexiones directas, sino hay una zona que se llama como de penumbra, en la cual la microcirculación es más bien por difusión. Entonces esa parte se llama anillo de Singer-Haller, y se ha implicado mucho en que la lámina cribosa tiene lo que decíamos de la córnea, tiene diferente viscosidad, y el anillo de Singer-Haller no funciona bien, y parece que algunos glaucomas tienen que ver con mala circulación en esta área, en la retrolaminar, ¿no? Pero lo importante es eso: la ciliar, la arteria central y la interacción que tienen, y la microvasculatura, que tiene que ver con el glaucoma de tensión normal y la mal control neurovascular, ¿no? En ciertos glaucomas de tensión normal. Aquí les puse de nuevo para que vean la interacción de la arteria central de la retina y las diferentes ramificaciones que tienen las ciliares, y esa interacción importante a nivel de la vasculatura del nervio óptico, que en muchos pacientes, ¿se acuerdan que les puse el diagramita de los flaquitos y de los gorditos? En los gorditos, que tienen el colesterol alto, tienen aterosclerosis, y entonces les da enfermedad de pequeños vasos. Es otro tipo de glaucoma que tiene que ver con esto. Están los que no regulan bien porque su sistema neural no funciona. Están los que no lo regulan bien porque tienen tapado, porque igual tienen enfermedad cardiovascular, igual esos vasitos tienen colesterol y tienen aterosclerosis, y no nutren bien esta parte del nervio óptico que tiene que ver con la zona de transición que se acumula en esta zona. Que ahí no hay vasos sanguíneos que directamente coloquen a las neuronas, sino más bien están muy cerca y de ahí se nutren. Entonces de ahí se cree mucho que la compresión-descompresión puede variar entre humanos, y eso puede causar parte de la degeneración del nervio óptico en ciertos pacientes. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Está padre, ¿no? Ese es el punto de que no todo tiene que ver con la presión, o cómo la presión realmente daña el nervio óptico. Entonces es una interacción de factores. Se apachurran los vasos, y a algunos no les llega bien la sangre, a algunos no les bombea del corazón, pero todo tiene que ver con que se daña la cabeza del nervio óptico. Hay otros pacientes que se ha demostrado que su nervio óptico se empieza a generar del cerebro hacia el ojo, ¿no? Hay estudios de resonancia magnética que demuestran esto en algunos pacientes que también tienen enfermedad neurológica, que el ojo no es el enfermo, el cerebro es la cabeza, y bueno, se manifiesta en pérdida del campo visual, igual que se parece a glaucoma. No sé cuál es el mío, espero que esté el mío. ¿Alguien tiene una pregunta de nervio óptico? Si le operan a un paciente que tiene así abombado el nervio óptico y le hacen trabeculectomía, algunos pacientes regresan, ¿no? Lo operas y ya no está abombado, le quitas la presión. Unos son más, se va desprendiendo la unión de la lámina cribosa, tiene un nombre especial, y se va hacia abajo y apachurra los vasos sanguíneos. Los niños con glaucoma congénito los operas y regeneran su nervio óptico. Así de tenerlo acabado, se va a un nervio óptico sano si los controlas bien. Los humanos, uno que otro adulto, a veces así los operas y regeneran. Los viejitos no. Eso ya tiene que ver con la capacidad de plasticidad cerebral que cada uno tiene, pero en los niños sí los curas. O sea, por ejemplo, el glaucoma congénito sí es curable. De ahí es una malformación, los operas, y de tener un nervio así grandote de 90%, se les hace bonito. El otro día leí que ahora uno de los nuevos tratamientos que están manejando para esto es aplicación de ozono. ¿Ha funcionado? Pues hay un chorro de cosas, como cada quien lo patenta y es algo vendible, pero no científicamente pues se puede hacer. Hay pacientes que les funciona, así, pero el problema es escoger a quién. Hay una lista de cosas de que pueden hacer los pacientes, ¿no? Como les comentaba al principio, de hacer ejercicio y un bonche de mecanismos neuroprotectores. El tema de neuroprotección se ha tratado desde hace mucho tiempo, y el problema es que hay que escoger al que le funcione algo. Y para encontrarle, entonces empiezan a tomar un chorro de pastillas y eso, poner ozono, no ozono transrectal,
Sí, debe ser más divertido para algunos, pero tengo un amigo que tiene una clínica aquí, es como como otro mundo, es así como planchas y cuelgan unas mangueras y dije, no me cuentes qué hacen aquí, güey. Tienen como 4 en un solo cuarto, o sea, ni siquiera como que hay privacidad de cuando estás conectado ahí. Pues le puedes poner lo que sea, pero de eso a convencerlo, mejor convéncelo. Cosas que sí sirven igual, o sea, como lo de todo lo que es, digamos, de aumentar oxigenación, de mejorar la sangre, pues funciona en algunos pacientes, que es que tomes tu copa de vino, ¿no? Por que se llama resveratrol. O sea, sí funciona, ¿no? Te baja el colesterol, también baja lo de la microcirculación, tiene que ver con eso, mejora los vasos sanguíneos, o sea, todo lo que te haga más sano. Si tu ojo está enfermo por culpa de tu cuerpo, sí funciona. Que respires mejor, que tomes tus antioxidantes, sí funciona. Pero así cosas más probadas, ginkgo biloba, resveratrol, que se llama bilberry, que es una frutita, funciona para glaucoma, pero en general es lo que no la cuenta la juventud actual, ¿no? Que es come sano, no te comes a los animales y vigila tu colesterol, que tu corazón lata bien y hace ejercicio. También funciona para el glaucoma. Si le quieres echar, ¿sí? Es más divertido como tomar una copa de vino con tus amigos. Funciona el vino tinto, ¿no? Pero es por el resveratrol y la vasodilatación. Y en pacientes a veces es muy claro, dicen que ven mejor. No sé, siempre es como motivo de broma. Pero igual sí te puedes echar una copa de vino tinto y está probado y es así como más padre. O comer curry, ¿no? Les da menos a los asiáticos y pensamos que por la neuroprotección del curry, pues tienes que comer mucho curry, así como diario comer curry. Pescado blanco, omega 3. O sea, hay una bola de cosas que sí hacen al humano más sano. Pero la verdad es que no funciona más que el ejercicio, ¿eh? O sea, si comes bien, te mantienes en buen peso y haces ejercicio, pues vas a vivir que el que haga mucho, con muchas carnitas y así, ¿no? En proporción. Pero bueno, también es cosa de divertirse, porque si no. Entonces, bueno, último tema rápidamente antes de que nos durmamos. Vía visual. Y tienen que tener así como conceptos básicos claros, ¿no? La vía visual es bien complicada, pero esta diagramita, o sea, es así como que sepan que la retina del lado temporal ve hacia la nasal y la nasal ve al temporal. Primer concepto, ¿no? Y segundo, que existe una estructura que se llama quiasma en la cual se entrecruzan y las de la retina temporal no se decusan, siguen su camino, y la retina nasal se va uno para el otro lado y otro para el otro lado, ¿no? Se decusan o se entrecruzan y pasan por el quiasma óptico que está muy cerca de la glándula pituitaria, y todos los tumores de la pituitaria y todos los infartos, porque tiene una circulación especial, pueden afectar la vía visual. Y de ahí se va al cuerpo geniculado lateral. Acuérdense que es el lateral, la mnemotecnia siempre es lateral to look. Y de ahí se van las radiaciones y se va, bueno, dicen que a la corteza occipital, pero también parte de la parietal. ¿Alguien tiene duda de este diagrama? Está bien fácil y seguramente ustedes lo han visto 80 veces y se les han preguntado 1000 veces, pero es un concepto muy importante porque si no, no vamos a entender el campo visual, de por qué está al revés y así. Y pues aquí casi todo es invertido, también de parietal y temporal son invertidos. Y pues nada más, eso es lo importante. Mira, aquí le pusieron, never forget that the image on the retina is inverted. Y este es el mismo diagrama, y son como las 4 cosas que tienen que salir de esta clase, y si no salen con esto, pues no valió la pena estarse ahí sentados. Que es que lo que platicábamos, ¿no? Que este lado ve para este lado para así están invertidos como cruzaditos. Y las lesiones que van del quiasma para el ojo se llaman prequiasmáticas. O sea, uno puede dejar de ver porque se te lesione el ojo en cualquiera de sus partes, o porque se te lesione cualquier parte de la vía visual, pero para no ver nada tienes que lesionarte o el ojo completo o el nervio óptico, ¿no? Porque de otra manera tendrías que ver partes al menos. Así como dicen aquí, o sea, para no ver nada, así, por ejemplo, aquí dice normal vision, ¿no? Aquí dice anopsia, que es perder completamente el campo visual de un ojo. Y para eso tienes que cortarte el nervio óptico, ¿no? Para que no veas nada de un ojo. Y si te cortas el quiasma, tienes que ver al menos parte. O sea, puedes tener una hemianopsia bitemporal, que es lo clásico, que tiene que cortarse la vía visual en medio para que las dos vías que se decusaron se dañen y nada más veas por los lados. Y entonces el paciente dice, estoy perdiendo los lados. A veces no es tan obvio. Y el diagrama sí está muy bonito y así, pero ya en la práctica, normalmente un tumor, un infarto no corta así, no como un cuchillo, sino les da pues aquí y se extiende para acá. Entonces el defecto campimétrico no es tan claro a veces.
pero para motivos de examen, pues sí, así es como cuchillito, ¿no? Pero para motivos prácticos, ¿no? Es muy difícil que tengas un infarto cerebral y nada más te agarre aquí, ¿no? Normalmente son chiquitos, grandes, se extienden, o múltiples, ¿no? Quien tiene enfermedad multiinfarto, entonces los defectos tal vez no son tan obvios pero sí alguien con experiencia te puede decir, esto es por esto, ¿no? Viene de la cabeza o así. Pero si tienen sus bases, va a ser más fácil decidir. Y este está más padre porque viene más complicado, pero la clave aquí es, si es del ojo, casi siempre aquí, por ejemplo, bueno, vamos a hacer el examen. A ver, Víctor, ¿tú qué? Ya me aprendí tu nombre. ¿Qué le ves así en general a estos defectos versus estos defectos? O sea, ¿cuál es la clave para decir que viene del ojo versus que viene de la cabeza? Bueno, que primeramente del ojo vemos algunos escotomas. Ajá. Todos son escotomas. Ajá. Luego, son muy localizados. Eso sí. En el ojo y si vienen ya de la vía visual, estamos viendo que ya son más, bueno, aparte que son más grandes los defectos, ya son más, se extienden en mayor área. Bien, bien. Compañera, ¿puedes complementar eso? Perdón, que mi talento soy yo. ¿Cómo te llamas? ¿Qué onda, Vero? Bye. O sea, yo con una cosa muy marcada, ¿no? ¿En qué se diferencian estos de estos? Que ya cuando uno ve un campo visual dices, Son más parte sí. definidos, ¿no? Los estándares de quiasma. ¿Alguien tiene otra idea? ¿No? Sí, lo saben, está ahí. Rayos. Van por cuadrantes, ¿no? Los que son o sea, no los del ojo, sino los otros son por cuadrantes, o sea, que se van afectando, y el otro es, o sea, como por pequeñas áreas. Pues sí, puede ser. Los del ojo, como puede ser por muchas cosas, pues el ojo se puede afectar pues desde la mácula, una parte o muchas partes, y te van a dar escotomas complejos. Pero el caso es que los del ojo usualmente respetan la línea media que va así, la horizontal, y los que no son del ojo, la vertical. Hay que estar muy como atento porque te digo que no son tan claros a veces. Pero si ves que tienden a hacerse, por ejemplo, estos, que tienden a la línea media vertical, estos son obvios, ¿no? Las semianopsias que fueron del quiasma son así, tiene un lado que no se ve, pero por ejemplo que no es tan claro, sí me daría duda, ¿es glaucoma o no es glaucoma, no? En este tema, y entonces lo que ves, o sea, ¿por qué está tan claro o está tendiendo a respetar la línea media vertical? Y dices, bueno, puede ser de la cabeza y no del ojo, se podría confundir. Igual lo podría causar en el ojo, o como aquí. Entonces, bueno, pero el caso es que línea media vertical, el quiasma para atrás, y línea media horizontal, pues posiblemente sea del ojo. Esa es como así su regla importante. Y normalmente del ojo son defectos más complejos y puede ser no solamente un defecto, sino múltiples. Y hay que tener en cuenta los que les comentaba, ya en la práctica, pues un infarto o un tumor no es así como un balacito, ¿no? O sea, como un corte exacto, sino invade cierta parte y invade varias partes de la vía visual y puede dar defectos complejos. Pero usualmente, pues alguien que tiene un tumorzote, pues casi se está muriendo, ¿no? Pero tumores pequeños casi siempre respetan la línea media vertical, es difícil que no la pasen. Y la otra es la ejecución del paciente, puede hacerlo mal y a lo mejor se mueve un poco, pero si ven el campo y tienen esto en cuenta y tienen su clínica, van a decir, no, esto sí es de la cabeza, no es del ojo. Y más que dices también el ojo se ve como normal. Entonces, no, esto no es así viendo el campo, luego ya cuando ves muchos, sabes. Pero, por ejemplo, sí lo podría causar también un infarto, una enfermedad multiinfarto que justo le dio en la corteza occipital, podría causar o este. O sea, a veces la clínica rige mucho tu diagnóstico sobre el campo visual. Entonces tienen que estar así como muy atentos a lo que platicamos hoy, el interrogatorio, la exploración oftalmológica, y después pensar, no, esto no es del ojo, esto viene del cerebro. ¿Vale? Terminamos. ¿Alguna pregunta? Y terminamos creo que justo a tiempo, en el tiempo medido. 8 minutos, preguntas y respuestas. Espero que les haya servido. Son generalidades de glaucoma. Las vamos a ir puliendo en los siguientes clases. Pero si vemos OCT y no estudiaron la anatomía de la retina y el nervio óptico, pues de nada va a servir. Igual si el campo visual empezamos a hablar y no saben la vía visual, pues ya valía eso, ¿no? O sea, tendremos a calentar el asiento. Entonces, tratemos de llegar a tiempo porque si no se extienden mucho los temas,
Y luego también no es tanto culpa de nosotros, sino el edificio se cierra con alarma y literalmente el policía se empieza a poner nervioso y así de ya váyanse y así. Entonces lleguen a tiempo. El metro está aquí cerquita, está bien fácil llegar. El metrobús también. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un grupo de WhatsApp con sus números, los de nosotros. El grupo, igual que todo el grupo de WhatsApp, no se vale estarse peleando con el vecino que le cae mal o así. Y hay que ser respetuosos, es para cosas académicas. O sea, pueden hacer algún chistorete así, pero no que no ofenda a nadie, ¿no? Tratemos de no que mantenerlo así en cosas del horario, en cosas de la clase y así. ¿Sale? El respeto a todos es mejor y todos la pasaremos bien. Bueno, muchas gracias por acudir. Nos vemos el próximo viernes.